Buenos días. Mi nombre es Jeffrey y aunque me parezco mucho a Marcel, soy un hombre diferente. Y aunque me hayan confundido, ¿verdad? Por ahí, la única que no me confunde es Bianca. She said to me, "You don't look nothing like my daddy." Pero a mí me gustaría parecerme a Marcel, honestamente. Y si me parezco físicamente es un gran privilegio, pero espiritualmente me gustaría parecerme a él, el pastor Edwin y a los hermanos. Yo conozco a Marcel desde el 2010, hace 5 años, mentira, 6 años. Fueron a Costa Rica, el año siguiente, el 2011, vine para acá, conocí a algunos de ustedes, volví el 2012, el 2013 me comprometí, entonces no vine, tenía que ahorrar plata para mi boda. 2014, 2015 he estado con la familia de Marcel y mi esposa y yo tienen un lugar muy importante ustedes para nosotros y para mí es un gran privilegio compartir con ustedes hoy, poder estar con ustedes, compartir la palabra. Como el pastor Eddie mencionó, yo vengo de Costa Rica, soy de una iglesia que se llama La Biblia Dice. El pastor general de nuestra iglesia, Fernando Miranda, ha estado acá con ustedes también, ha predicado la palabra y tengo grandes ejemplos en casa y acá también. Y les quiero agradecer por la oportunidad, les voy a pedir que me pongan atención porque voy a hablar español. Y a veces se me sale el inglés y como no soy yo americano, sino que soy tico, se me sale mal el inglés a veces. Y voy a usar frases y palabras que tal vez son de Costa Rica que no tienen sentido. Si veo que hacen cara como de confundidos, voy a repetirlo otra vez tal vez, ¿verdad? Para que capten la idea y para que se vayan a casa con algo en sus vidas y en sus corazones. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ageo. Me acuerdo la primera vez, o Haggai, se dice en inglés por aquello, la primera vez que el pastor hizo una referencia a este libro en el culto, Ageo, yo no sé qué, capítulo 1, versículo tanto, y se vuelve una muchacha y decimos, Ageo es un libro, ¿sí? Ageo es un libro y pocos lo leemos y el Señor ha cambiado mi vida, ha cambiado mi forma de pensar a la luz de lo que Ageo me ha enseñado. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Ustedes conocen el término Blue Monday. ¿Han escuchado eso alguna vez? Blue Monday. ¿Sabe qué es Blue Monday? Sí, el Blue Monday, según los que conocen, es el día más triste del año. Y usualmente el Blue Monday cae el tercero o cuarto lunes de enero. Mañana probablemente va a ser Blue Monday. Y Blue Monday es el día más triste porque es el día en el cual las personas dejan sus resoluciones de año nuevo. Se desaniman, se desmotivan, se cansan y dicen, ya no voy a hacer esto. Tal vez fue una dieta, tal vez fue el ejercicio, tal vez fue un cambio de actitud, tal vez fue alguna promesa que hicieron para año nuevo y dijeron, estoy harto, estoy cansado. Y usualmente el lunes, mañana, va a ser Blue Monday para algunos de ustedes. Para muchos de nosotros hemos dejado botado nuestras promesas, hemos hecho promesas, hemos hecho New Year Resolutions. Y tal vez mañana la dejemos botada. Y lo que yo quiero hoy es motivarles a enfocar sus vidas a hacer la mejor resolución de año nuevo. Y honestamente, la verdad es que la mejor resolución para este 2016 y para cualquier otro año que exista es tener comunión con Dios. Esa es la mejor resolución, es lo mejor que usted puede hacer en su vida. Tener una comunión estrecha, una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y a la luz de Ageo, hoy vamos a extraer algunas verdades, algunos principios, algunas cosas importantes para que este 2016 sea el mejor año de nuestras vidas. No porque tendremos un mejor salario, no porque tendremos una mejor relación, no porque tendremos un mejor carro, sino porque nuestra comunión con Jesucristo va a ser mejor que antes, mejor que el 2015 y va a ser mejor por el resto de nuestras vidas. Y lo que quiero es leer capítulo 1 de Ageo. El contexto del libro es han vuelto del cautiverio. Han vuelto del cautiverio babilónico. Y la Biblia dice así en Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oren conmigo, Señor, que tu palabra hoy nos hable, te pido, Señor, que estas verdades históricas del pueblo de Israel sean verdades que podamos aplicar a nuestra vida. Que tu palabra sea clara, te lo pido, Señor. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón, quita las distracciones y ayúdanos a extraer de esta verdad cosas que podamos aplicar a nuestra vida para que cambien, para que el 2016 sea el mejor año de nuestra vida. No porque mejoraremos en muchas cosas, sino porque tendremos una verdadera y genuina comunión contigo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido estas cosas. Amén. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2: en el segundo año del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová a los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, el contexto del capítulo 1 nos dice que el templo de Dios está destruido. Ahora, hagamos un momento una recapitulación histórica, por un momento. Años atrás, Israel fue llevada cautiva a Babilonia. El rey Nabucodonosor, que era el dueño del imperio en ese momento, arrasó con Israel. Destruyó el templo, saqueó el templo, quemó la ciudad y se llevó cautivo a Israel. Durante 70 años Israel estuvo lejos de Jerusalén. Estuvo en cautiverio. No fueron esclavos, pero estuvieron separados de su Dios por 70 años. Y no fue después de 70 años, después de que el imperio de Babilonia fue derrotado por el imperio de Persia o Medo-Persia, que Dios levantó y despertó el corazón del rey Ciro. Y le movió el corazón para que él dijera: creo que es tiempo de que Israel vuelva a casa y que reedifique en casa a Jehová. Y el rey Ciro levantó un edicto, hizo una proclamación, hizo un anuncio, y el pueblo de Israel volvió a casa después de 70 años, toda una vida de estar lejos de casa. Volvieron 70 años después. Muchos volvieron por segunda vez porque se habían ido muy jóvenes, pero muchos volvieron por primera vez porque habían nacido probablemente en Babilonia. Volvieron a casa, vieron las ruinas, vieron el templo destruido, vieron la ciudad quemada, pero había gozo en su corazón porque habían vuelto a casa.
Y la Biblia dice que ellos llegaron y empezaron a celebrar. Y los sacerdotes se pusieron sus túnicas y empezaron a hacer sacrificios y empezaron a hacer celebraciones y empezaron a vivir como que si nada hubiera pasado. Pero dice la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 3, pero los cimientos del templo no habían sido echados todavía. La gente había pasado 70 años lejos de Israel y volvieron a seguir su tradición, su servicio, su religión, como que si nada hubiera pasado. Pero dice la Biblia en el versículo 6, pero los cimientos del templo. Y eso es una descripción tan gráfica de nuestra vida muchas veces. Nuestra comunión con Dios ha sido lejana. Hemos pasado separados de Dios sin verdadera comunión durante mucho tiempo. Volvemos cualquier día y queremos servir. Y nos metemos a cantar y a ser parte de los ministerios y a colaborar, a buscar servirle a Dios. Pero dice la Biblia que los cimientos no estaban puestos. Muchos de nosotros somos iguales. Queremos servirle a Dios, pero nuestra roca, nuestro fundamento no es Jesucristo. Es una emoción, es una tradición. Es muchas cosas, pero no es el cimiento que Dios quiere. Y es por eso que en mi corazón está el deseo de motivarles, iglesia, porque es el deseo que tengo en mi corazón. Que el 2016 sea el año donde mi comunión con Dios sea restablecida, sea reedificada. Esa es la mejor resolución de año nuevo. El pueblo de Israel, escuchen esto, habían vuelto de la cautividad. Y no fue hasta 2 años después de haber vuelto. Porque los primeros 2 años se dedicaron a hacer fiestas, a celebrar todas las fiestas que habían dejado de celebrar, a hacer sacrificios. No fue hasta 2 años después de haber vuelto. Después de los 70 años, pasaron 2 años más haciendo fiesta, pero sin reconstruir el templo. Y fue hasta los 2 años después que empezaron a echar los cimientos. Se dice la Biblia en Esdras capítulo 3 versículo 12, y muchos de los sacerdotes y los levitas y los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto la casa primera, hablando del templo original, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Unos estaban tristes porque se acordaban del templo que Nabucodonosor había destruido, pero otros estaban muy emocionados porque nunca habían visto un templo. Y muchas veces eso describe nuestra vida. Muchas veces estamos tristes nosotros porque nuestra comunión con Dios no es la mejor. Y nos acordamos de aquellas épocas donde nuestra comunión con Dios era excelente. Nos acordamos de ese primer amor cuando estábamos jóvenes, cuando todo estaba bien. Y cuando vemos nuestra comunión con Dios al día de hoy destruida, seca, apagada, y vemos que hay que volver a echar cimientos nuevamente, nos desanimamos. Pero hay otros que por primera vez están echando cimientos y están motivados. Y yo no sé cuál sea su calificación en este momento. No sé si usted está triste al ver su vida actual, porque durante el 2015 su vida tal vez no fue la mejor. Y tal vez usted quiere en 2016 que sea un día o un año para que haya una buena comunión con Dios. Pero ¿sabe qué significaba esta reconstrucción para Israel? Y lo que significa para nosotros. ¿Sabe lo que significa? El pueblo de Israel estaba a punto de reconstruir su templo, y el templo era un lugar central en Israel. Para el pueblo de Judá, para los judíos, para los hebreos, el templo significaba la morada de Dios en medio de la tierra. Para Israel, el templo significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar donde ellos iban a tener comunión con Dios. El templo estaba destruido, su comunión con Dios estaba destruido, pero había llegado el tiempo de poder volver a edificar para que la gloria de Dios volviera a descender. Le pregunto, ¿no quiere eso usted en su vida? ¿No quiere que la gloria de Dios y su presencia y su poder descienda sobre la vida suya, la de su esposa, la de sus hijos? Sería una tristeza pensar que a ustedes no les interesa eso. El pueblo de Israel estaba muy interesado, pareciera, al ver vuelto el cautiverio, en volver a reedificar el templo, porque para ellos es muy importante. Pero lo interesante de esto es que muchas veces nosotros somos igual que Israel. Piensen conmigo, estaban 70 años en el cautiverio, escucharon las historias, escucharon cómo era glorioso aquellos tiempos cuando el templo de Salomón estaba alto y bonito y lleno de oro por dentro, y los utensilios, y la gente se sentía emocionada al escuchar las historias.
Pero el hecho de que uno escuche las historias de una relación con Dios del pasado no implica que yo tenga una relación con Dios. Muchas veces nosotros creemos que somos cristianos, creemos que somos parte del pueblo de Dios, porque mis papás o mis familiares o un abuelo mío tiene comunión con Dios. Pero la comunión con Dios es algo personal, es algo individual. Y no podemos experimentar el cristianismo con experiencias de otras personas. Tenemos que ser nosotros los que experimentemos nuestra comunión con Dios. Pero la tristeza de todo esto es que pasaron 2 años haciendo fiestas, a los 2 años empezaron a reedificar, pero resulta que los enemigos de Israel sabotearon la obra. Y buscaron la manera en cómo engañar a los líderes del imperio persa para que el rey dijera, se acabó la obra. Y durante 18 años, después de haber vuelto del cautiverio, el templo quedó en ruinas todavía. Estaban los cimientos, pero las paredes todas estaban destruidas, no había nada. Y qué interesante muchas veces cuando nosotros queremos hacer un impulso. Empezamos el 2016 diciendo, yo quiero una comunión con Dios. Y volvemos a echar los cimientos. Y nos metemos de nuevo en la Biblia, nos metemos de nuevo en la oración. Somos fieles al culto, pero pasa algo. Y nuestro enemigo, el diablo, nos quiere desanimar. Y llega la enfermedad, llega el problema, llega el conflicto, llega la separación, llega la situación incómoda y mi comunión con Dios se queda estancada otra vez. Lo mismo le pasó a Israel. Muy motivados reconstruyendo el templo, pero los enemigos de Israel sabotearon y la obra cesó durante 18 años. Y Dios les llama la atención y les dice, ¿qué es lo que están haciendo? Es ahora el tiempo de habitar sus casas artesonadas. ¿Por qué están dándole tanta vuelta, como decimos en Costa Rica? ¿Por qué están matando tanto tiempo? ¿Por qué no están reconstruyendo? Porque el pueblo de Israel se había convertido en un tipo de gente como nosotros, que dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Procrastinación, esa es la palabra. Hago mañana lo que puedo hacer hoy. Dios quiere que hoy haya comunión, no mañana. Y lo que quiero motivarlos es hacer eso, a tener comunión con Dios ya, no dentro de otro año. No quiero que tengan un año 2016 fracasado, como tal vez fue el 2015, espiritualmente hablando. Y hoy quiero darle 3 consejos, 3 tips, 3 principios para que realmente la mejor resolución para este 2016 sea tener comunión con Dios de verdad. Y tienen sus bosquejos, ¿ok? Tienen dónde escribir. Y lo primero que quiero que entendamos hoy es que ustedes y yo tenemos que considerar nuestras vidas. Considere su vida. Considere su vida. Considere su vida. No la vida del vecino, no la vida de mi hijo ni de mi esposa, no, su vida. Considere lo que usted está haciendo por Dios. Vean lo que dice la Biblia en el versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7 dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El Señor en medio de Ageo, en medio de utilizar a Ageo su profeta, hace un llamado de atención al pueblo y les dice, mediten bien lo que están haciendo. Dios nos llama hoy, 2016, un 24 de enero, a que meditemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Considere lo que usted ha hecho. Considere su 2015. ¿Qué es lo que hizo? Y considere su 2016, esas 3 semanas, ¿qué ha hecho? Dios quiere que usted le ponga cabeza, como decimos en Costa Rica. Se enfoque en lo que su vida es el día de hoy. Considere su vida. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere que pase? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Dios quiere que considere sus vidas. Hay que prestarle atención a lo que hemos hecho, cómo hemos caminado con Dios. ¿Cómo ha vivido usted su vida en familia? ¿Cómo ha vivido usted su vida en el trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿Cómo ha vivido? ¿Cuál es la evaluación que le puede dar usted a su 2015? Considere su vida. Muchas veces nosotros vivimos de esta manera. Vivimos de una manera donde no nos ponemos a pensar en lo que hemos hecho. Vivimos nuestra vida a lo que caiga, como decimos en Costa Rica, sin planificación, sin ponerle cabeza, sin importarnos qué es lo que suceda o qué es lo que nos está sucediendo con nuestra vida.
Una manera como el pueblo de Israel, donde nuestra comunión con Dios ha pasado a un segundo plano. Y Dios le dice a Israel: pueblo, mediten sobre sus caminos, porque mi casa está destruida. Israel había vivido su vida sin comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios? Considere cómo está su vida. Y para ayudarnos un poquito más a considerar nuestras vidas, queremos considerar dos áreas. Hay muchas, pero quiero que consideremos dos áreas. La primera área de consideración es: considere sus prioridades. Considere qué es lo que es importante para usted. Considere qué es lo más importante. Versículo 4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, si esta casa está desierta. ¿Qué dice la Biblia? Dios está llamando la atención y le dicen: pueblo, ¿cómo es posible que usted viva en una casa con techo y con paredes y con luz y con electricidad y que la iglesia esté desolada? Ahora, no estamos hablando de riquezas, no es que Israel estaba viviendo en una casa lujosa ni una mansión, pero el pueblo tenía paredes, tenía un techo, pero la casa de Dios estaba destruida, en ruinas y desolada, mientras las casas de ellos estaban bien habitadas y probablemente con buena comida. Y dice la Biblia: es para vosotros tiempo. Realmente es el tiempo para que su prioridad sea vivir en su casa y que la casa de Dios esté destruida. Dios nos llama a que consideremos nuestras prioridades. El pueblo de Israel se había desenfocado de lo que era importante y se había puesto a vivir o a enfocarse en lo que no era tan importante como nosotros. Póngase a pensar, por favor, piense y responda a usted mismo: ¿cuáles son sus prioridades? Dios quiere que usted hoy sea honesto y que se ponga a pensar: ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para usted? Y sea honesto. ¿Qué es lo que demanda su tiempo, su mente, su pasión? ¿Qué demanda su dinero? Considere sus prioridades. Habían pasado 18 años y el pueblo de Israel dijo: bueno, el rey Ciro se portó mal con nosotros, él no quiere que reconstruyamos, dejémoslo ahí, me voy a enfocar en mis proyectos ahora. Y durante 18 años, después de haber pasado 70 años sin comunión con Dios, volvieron a pasar otros 18 años sin comunión con Dios, porque las prioridades del pueblo de Israel estaban mal. ¿Cuáles son sus prioridades? En algún momento nuestro caminar con Dios fue excelente, pero otras prioridades nos separaron y nos alejaron de Dios y estamos en stand-by espiritualmente hablando. Y Dios quiere que hoy consideremos nuestras prioridades. El pueblo de Israel falló en darle a Dios el lugar que Él se merece. Ustedes también. Nosotros hemos fallado en darle a Dios el lugar supremo que Él se merece. Y Dios quiere que hoy consideremos lo que hemos hecho. Dios quiere que consideremos nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para usted? Respóndalo. ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Sus finanzas? ¿Su cuenta bancaria? ¿Call of Duty? ¿Qué es lo más importante para usted? Porque en casa, yo no sé cómo es en Estados Unidos porque yo no vivo acá, pero en Costa Rica, lo más importante para mis muchachos, Clash of Clans. Sacan el bendito celular a jugar. Ay, es que me están atacando. Y las notas del colegio, bajas, pero tienen un rank 50 en Call of Duty. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo más importante para su vida? Bueno, la Biblia dice en Proverbios, y creo que está en pantalla, Proverbios capítulo 11, versículo 1, dice así la Biblia: el peso falso es abominación a Jehová, mas el peso cabal le agrada. Y durante años yo nunca entendí ese versículo, pero me puse a pensar un poquito. ¿Qué es lo que hace una balanza? Define el peso de algo. Y usted le pone un poquito de un lado y cuando es muy pesado baja. Y usted pone un poquito del otro lado para saber qué es más pesado. Es lo mismo en nuestra vida espiritualmente hablando. Cuando en su balanza espiritual usted le da prioridad a ciertas cosas antes que a otras, Dios odia eso.
No dice que es desagrado a Dios, dice que es abominación a Jehová una persona que no tiene bien sus prioridades. Considere sus prioridades. Porque tal vez usted durante el 2015 y lo que llevamos del 2016 le ha dado más importancia a cosas que realmente no son importantes. Que no son malas, pero que ante los ojos de Dios no es lo más importante. Lo prioritario en su vida, hoy y siempre, es su comunión con Jehová. Considere sus prioridades. ¿Qué es lo más importante en su vida? Considere sus prioridades espirituales. Considere si su vida espiritual es prioritaria para usted. La Biblia enseña que Dios, dice la Biblia, Dios habita en nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios. La Biblia nos enseña que no es que es un edificio, no, nosotros somos templo de Dios. Quiere decir que nuestra comunión con Dios no es algo externo, es algo interno. Es algo espiritual. Tiene que ser prioritario para nosotros, espiritualmente hablando, nuestra comunión con Dios. Yo no sé ustedes, pero en Costa Rica hay una nueva era de todo el mundo se preocupa por comer saludable. Yo estoy comiendo saludable, o sea, estoy comiendo saludable y yo nado. Estoy nadando como, no sé, como 1000 metros, no sé cuánto es eso en millas. Pero me siento orgulloso, estoy nadando y estoy comiendo un poquito saludable. Pero tengo amigos que corren, que pesan la comida en una balanza. Hoy solo puedo comer 45 gramos de esto. Y son tan disciplinados y tan específicos y tan aplicados en el colegio. Llegan temprano al trabajo, se visten bien para ir a la oficina. Pero para ir a la iglesia, llegan tarde. Para leer la Biblia son vagabundos. Para orar les da pereza. Para ofrendar son tacaños. Costa Rica dice somos codos. Somos codos. Y qué interesante que Dios me pone a pensar en esto. ¿Cuáles son mis prioridades espirituales? Somos muy aplicados con muchas cosas menos con las disciplinas espirituales. Y Dios no le gusta eso. Dios odia nuestra mala priorización. Dios odia eso. Entonces le pregunto, ¿está leyendo la Biblia todos los días? ¿Está orando todos los días? ¿Está meditando en la palabra todos los días? ¿Está orando? ¿Está evangelizando? Porque no solamente son prioridades espirituales, también hay prioridades eclesiásticas. ¿Cómo está su relación con la iglesia local? ¿Cómo está su vida en esta congregación? ¿Viene a Matetes todos los miércoles? Llega temprano a la escuela dominical. Está ofrendando fielmente? Está evangelizando a sus vecinos. ¿Qué está haciendo para que el reino de Dios crezca en Orlando? Me pregunto yo. Porque lo que ustedes hacen define cuáles son sus prioridades. Y Dios dice, por favor, pueblo, considere sus vidas. Considere primero sus prioridades espirituales, sus prioridades eclesiásticas. ¿Qué es lo más importante para ustedes? Pero luego Dios nos llama la atención y nos dice, consideren cuáles son sus prioridades para hacer un autoanálisis. Pero al mismo tiempo nos habla de que consideremos nuestros problemas. Consideremos cuáles han sido las consecuencias de mis malas prioridades. Porque Dios no se queda solo ahí. Él quiere que analicemos toda nuestra vida. Él quiere que analicemos nuestros errores y las consecuencias de esos errores. Y la Biblia dice en el versículo 10, considere sus problemas. Versículo 10 dice, por eso, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. El pueblo de Israel, debido a sus malas prioridades, estaba enfrentando serios problemas. Problemas muy profundos. No había llovido, la tierra estaba seca, no había suficiente comida, estaban sembrando y no pasaba nada. Y qué interesante que dice, había sequía sobre la tierra, sobre los animales y sobre los hombres. La palabra en inglés para sequía es drought. ¿Alguna vez ha sentido seco por dentro usted? Es porque no hay comunión con Dios. Se ha sentido seco. Se siente seco a veces, es porque su comunión con Dios no existe. Porque no ha llovido la gracia de Dios sobre usted. Porque su comunión con Dios no ha generado fruto.
Y qué interesante que estas manifestaciones externas de lo que estaba pasando en Israel, no había trigo, no había vino, los animales estaban muriendo, había sequía, es una ilustración de lo que espiritualmente experimentamos nosotros, cuando nuestras prioridades no están bien. Y pensemos un poquito juntos, cuáles han sido sus problemas durante el 2015. ¿Cuáles fueron sus problemas durante el 2015? ¿Cuáles son sus problemas de lo que llegamos del 2016? ¿Cuáles son? Tal vez no son todos estos, pero tal vez algunos sí. Y uno de los primeros problemas que uno ve, porque Dios disciplina a sus hijos. Y cuando ustedes y yo tengamos malas prioridades, Dios va a ser el primero en corregirnos con problemas. Ahora, no estoy diciendo que todos los problemas es corrección, no. A veces son pruebas de fe. Pero en este contexto, los problemas de Israel es porque tenían malas prioridades. Porque para ellos era más importante su propia vida que la vida de Dios. Como nosotros muchas veces. Muchas veces nosotros tenemos prioridades, cosas para nosotros, pero para Dios no me importa. Y considere sus problemas. Tal vez usted ha sido de aquellos que ha tenido un problema de improductividad. Improductividad. Vean lo que es el versículo 6. Dice, sembráis mucho, recogéis poco. Israel estaba sembrando un montón de semilla, pero la semilla no daba el fruto esperado. Israel estaba invirtiendo toda su semilla en el terreno. Sembraban y sembraban y sembraban y sembraban, pero no recogían suficiente. Estaban sembrando algo terrenal. Pero nosotros tenemos que sembrar algo espiritual, algo eterno. Y muchas veces nuestra semilla es muy terrenal, es muy limitada. Sembramos la semilla equivocada, sembramos en el lugar equivocado, sembramos en el tiempo equivocado y queremos que todo lo que invertimos genere fruto y no da suficiente. Somos improductivos. Para Dios hemos sido improductivos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades son las equivocadas. ¿Usted se siente satisfecho con su vida en este momento? ¿Se siente realizado? Estoy en el éxtasis de mi fe cristiana, porque puede ser su problema también. No ha sido improductivo porque está insatisfecho. Vean lo que dice la Biblia en el versículo 6. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Hoy experimenté en esta semana lo que es sentir frío por primera vez en mi vida. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, yo estaba vacilando, trajiste jacket, y yo soy hombre, tengo barba. Esas cosas de jackets no son para mí. Me bajé en Atlanta, me cubrí con 2 jackets y tenía frío. Sentí en carne propia lo que es estar insatisfecho. Me puse 2 jackets. Y tenía frío. Dice la Biblia, os vestís y no os calentáis. Y muchas veces nuestra vida espiritual está fría, a pesar de que nos pongamos algo encima, una vez a la semana. ¡Uah! Y yo me pongo a pensar en estas cosas, y esta gente no tenía lujos. No es que estaban viviendo en casas que estaban completamente mansiones llenas de comida, no. Estamos hablando de que muchas veces nosotros estamos insatisfechos con lo que tenemos, porque queremos las cosas equivocadas. Y le pregunto, mis hermanos, ¿usted quiere algo o anhela algo y lo tiene después? ¿Está satisfecho? Si la respuesta es no, es porque usted está anhelando lo que no es correcto. Sus prioridades, su balanza espiritual está haciendo mal su trabajo. Pero la gente de Israel no solamente estaban siendo improductivos, no solamente estaban insatisfechos, también tenían problemas de insuficiencia. No les alcanzaba. Y aquí es un poco más económico el asunto. Y la Biblia dice en el versículo 6, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y eso, la idea es que está recibiendo su salario, se lo mete en la bolsa, y mientras camina de vuelta a la casa, la bolsa del pantalón tenía un hueco. Y mientras iba caminando, iba soltando las monedas. Y cuando llegaba a la casa, ya no había nada. Muchas veces nuestros problemas de economía es debido a nuestras malas prioridades. Y que dice que esta iglesia y que mi iglesia y que
donde hemos estado en estas conferencias, no predican a favor de la acumulación del dinero, pero le pregunto, 2015, ¿ha sido un año donde usted ha administrado bien sus recursos? ¿O ha invertido plata donde no debería invertir plata? O dinero, mejor dicho. En Costa Rica yo tengo un trabajo secular. A mí me pagan todas las quincenas, el 15 de cada mes o el 30 de cada mes. Y es muy interesante, porque yo recibo mi salario el 15 a las 3 de la tarde y a las 3:15 ya no hay nada. Tengo que pagar la casa, hay que comprar la comida, hay que pagar la electricidad, hay que pagar el celular, y que el internet, y que la gasolina. Y me maté trabajando 2 semanas consecutivas, de sol a sol, como decimos en Costa Rica, para que mi salario en 15 minutos se me fuera entre las manos. Pero qué tristeza cuando nosotros vivimos dependiendo de la tarjeta de crédito, porque invertimos mal nuestro dinero. Invertimos dólares importantes en cosas que no son prioritarias. Y a veces no tenemos suficiente. Y lo que es importante para nosotros no podemos pagarlo. Y nos conformamos con lo que está en segundo lugar. Y la Biblia nos dice, consideren sus problemas de improductividad, consideren sus problemas de insatisfacción, consideren sus problemas de insuficiencia, pero finalmente, consideren sus problemas de indiferencia, que personalmente creo que es el peor problema de todos. Vean lo que dice la Biblia en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahora entendamos esto, el pueblo de Israel estaba sembrando y no recogía nada. Había mucho frío, se ponían un montón de ropa, se comían un montón de cosas, bebían un montón de vino y no estaban satisfechos, no les alcanzaba. Que esto quiere decir que lo poco que tenían no lo compartían. Dice la Biblia que se encerraban en sus casas, se aislaban del mundo y buscaban, se enfocaron solamente en sus propias vidas. Eso es egoísmo. Se enfocaron solamente en sus necesidades y no en las del prójimo. Violaron el mandamiento más importante doblemente. Amarás al Señor tu Dios sobre todo y amarás al prójimo como a ti mismo. Y en primer lugar, empezaron a olvidarse de Dios y eso automáticamente generó en ellos un desinterés y una falta de amor por los demás. Eso es indiferencia y eso es un pecado, eso es un problema. Y Dios dice, ¿qué les pasa? ¿No entienden que ustedes acumulan estas cosas y yo las puedo desaparecer de un momento? Es una advertencia. Y lo que usted ha acumulado en su casa, lo que usted acumula y acumula para usted, que no quiere compartir, Dios se lo puede llevar en cualquier momento. Considere sus prioridades, considere sus problemas, considere su vida. Por favor, 2016, que sea el año en el cual usted va a considerar su vida para tener una comunión con Dios de verdad. Esa es la mejor resolución. Pierda peso. Salga a hacer ejercicio, haga ejercicio, coma bien, ame a su esposa, pero sobre todo tenga comunión con Dios. Su prioridad número 1, 2016, es comunión con Dios. Considere su vida, la suya, no piense en el vecino, considere su vida. Y cuando usted considera su vida, Dios nos da un segundo paso. Nos dice, comprometa su vida también. Consider your ways, dice el versículo. Y después en el versículo 8 nos dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora Dios a través del profeta está llamando a la gente de Israel y dice, pueblo, considere su vida y ahora comprométase a reconstruir el templo. Y les da una indicación tan sencilla. Salgan de sus casas, vayan a la montaña, corten madera y armen el templo. Qué interesante que Dios no les está pidiendo nada fuera de lo común, no les está pidiendo nada imposible, les está pidiendo solamente compromiso. Les está pidiendo que salga de su comodidad. Salga de su comodidad. Póngase la jacket, agarre un hacha, móntese en su caballo, jale su carreta y vaya a corte madera. Y tráigala de vuelta y arme el templo, reconstruya el templo. Dios nos pide a nosotros exactamente lo mismo.
con cosas tan básicas. No nos pide nada imposible, nos pide comprométase. Lo más sencillo, comprométase, esfuércese, haga todo lo necesario para que su comunión con Dios sea la mejor este año. No le dé el mínimo esfuerzo, suba al monte, corte madera y tráigala. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, compromiso. Dios quiere que usted salga de su estado de stand-by, que se despierte y que se comprometa a hacer todo lo necesario para tener comunión con Él. Tal vez implique levantarse más temprano, tal vez implique sacrificar una que otra hora de videojuegos, tal vez implica no ir a alguna fiesta, tal vez implica no comprarse una hamburguesa en McDonald's, como dice mi pastor. Yo no sé en Costa Rica, pero cuando nosotros queremos motivar a la iglesia a que ofrende, el pastor dice, no coma arroz chino hoy. No coma arroz chino, no vayan del chino, no vaya a McDonald's. Son $5 que se ahorra. Y si usted solamente deja de comer 4 hamburguesas en el mes, tiene $20. Comprométase a hacer lo necesario para que en lugar de comerse esos $5 en su hamburguesa, los ofrende para algún proyecto misionero, los ofrende para algún proyecto de esta iglesia, los ofrende para que otros puedan tener algo que usted no tiene, para que salga de esa indiferencia. Pero esfuércese para leer la Biblia más. Por favor, no sea de esos que leen los planes de estudio de YouVersion y se conforman con un versiculito al día, ¿verdad? Un versículo al día es más que suficiente. Eso no es cierto. Usted ocupa la Biblia como la comida. Usted ocupa comprometerse a leer la Biblia, a meditar en ella, a leerla constantemente. No solamente hacer un post en Facebook de la Biblia, aplicarla a su vida. Usted ocupa orar, ocupa tener comunión con otros hermanos. Usted ocupa comprometerse con la reconstrucción del templo, a hacer todo lo necesario. Y todo lo necesario no es imposible. Salir de la casa, agarrar el hacha, cortar madera y traerla. Salga de su comodidad. Comprométase durante el 2016 a hacer todo lo necesario para que su comunión con Dios esté bien. Que el colesterol esté bien, sí, pero que su comunión con Dios esté mucho, mucho mejor. Esa es la mejor resolución para este año. Y vea qué interesante. Dios dice, considere su vida, considere sus prioridades espirituales, sus prioridades eclesiásticas, considere sus problemas de improductividad, de insatisfacción, de insuficiencia, de indiferencia. Comprométase a la obra. Y vea lo que dice el versículo 8. Con el compromiso de Dios usted va a obtener, así va a obtener la guía de Dios. Con el compromiso. Cuando usted se compromete, obtendrá la guía de Dios. Versículo 8 dice otra vez, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella, ¿qué? Mi voluntad, dice el Señor. El compromiso del pueblo de Israel iba a traer de vuelta la voluntad de Dios a casa. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del deseo de Dios, hablamos de los planes de Dios, hablamos de los proyectos de Dios, hablamos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y si usted quiere hacer si usted quiere saber para este 2016 cuál es el plan de Dios para con usted, ¿sabe lo que ocupa? Compromiso. Porque si usted no se compromete, la voluntad de Dios no va a venir. Si usted quiere saber qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que caminar, comprométase con el Señor. Comprométase, y dice la Biblia, que Él pondrá en ella su voluntad. Literalmente, nuevamente Dios va a revelarle a su pueblo lo que era bueno. Iba a compartir con ellos nuevamente sus propósitos. Iban a volver a escuchar su voz. Y muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. No entendemos cuál es el plan de Dios. No nos interesan los propósitos de Dios porque nuestras prioridades están mal. Pero Dios quiere que usted se compromete. Cuando usted se compromete, cuando usted toma esa decisión de ir al monte y cortar madera y de restaurar su comunión, su templo, Dios lo guía. Es una promesa. Pero Él ocupa su compromiso primero. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero vivir mi vida a ciegas. Van a haber momentos donde yo no voy a entender, donde no voy a ver, pero sé que Dios está conmigo. Pero tengo que asegurarme primero que Dios esté conmigo. Y para asegurarme que Dios está conmigo, yo ocupo entender su voluntad, ocupo comprometerme con la obra. Dios va a dirigir a sus hijos para que su voluntad sea cumplida. Y Dios quiere guiarnos
Él quiere llevarnos por sendas correctas. Él quiere que nuestra vida sea la correcta. Él quiere que haya santidad, que haya bondad, que haya bendición. Sí, pero que Él ocupa compromiso primero. Dios trabajará en nuestras vidas por medio de su palabra, para reprendernos, para corregirnos, para motivarnos, para guiarnos en cada momento. Pero primero hay que comprometernos y con el compromiso obtendremos la guía de Dios. Creo que está en pantalla este versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 20-21. Si no está en sus notas, vea lo que dice. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La mejor resolución para el 2016 es obtener la guía de Dios en todo. Dios quiere guiarlo. Usted ocupa compromiso. Pero no solamente obtendremos la guía de Dios cuando nos comprometemos. Y creo que más importante que la guía de Dios muchas veces con nuestro compromiso, entonces le vamos a otorgar la gloria a Él. Con el compromiso recibimos o obtenemos la guía de Él, pero con nuestro compromiso le otorgamos de vuelta a Él la gloria que Él se merece. Porque yo no sé ustedes, pero el objetivo final o el objetivo más importante de la vida del hombre o del ser humano es glorificar a Dios. Dios tiene que ser para nosotros lo más valioso, lo más importante. Glorificar a Dios es valorarlo, estimarlo, amarlo, honrarlo, respetarlo más que cualquier otra cosa. Y no solamente es sentirlo en el corazón, es vivirlo. Usted tiene que glorificar a Dios no solamente con su mente, sino también con su vida. Y cuando usted piensa que Dios es lo más importante, usted le demuestra al mundo con sus acciones que Jesucristo, el Señor, es más importante que cualquier otra persona. Pero Dios ocupa compromiso. Sin compromiso, usted no puede cumplir con su objetivo de glorificar a Dios. No puede. No puede. Ahora, la tristeza es que a Israel no le importaba. Durante 18 años no les importó. Le pregunto, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que ustedes glorifiquen a Dios con sus vidas? De verdad. No es asistir acá, no es tocar allá arriba, no es ser maestro, no es no ser parte de una congregación, lo que Dios quiere solamente. Él quiere que con nuestras vidas le otorguemos a Él la gloria que Él se merece. Él se merece la gloria. Él demanda gloria. Nosotros nos debemos a Él, pero Él no nos debe nada a nosotros. Tiene que haber un compromiso en nosotros, no solamente para que Dios nos guíe, pero también para que nosotros le glorifiquemos a Él. Ahora, creo que les dejo una nota ahí y voy a leerla porque no quiero que se nos olvide. Cuando usted y yo le damos gloria a Dios, estamos demostrando que Dios no es una prioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no es algo importante. Cuando usted y yo le damos gloria a Dios, estamos demostrando que Dios no es una prioridad. Estamos demostrando que tampoco, no estamos demostrando que Dios también es prominente, o sea, que es una prioridad muy alta. Cuando usted y yo le damos gloria a Dios, estamos demostrando que para nosotros Dios es preeminente, que es lo único importante. Jesucristo, el Señor, tiene que ser lo único importante. No hay un top one, ¿verdad? No, es lo único. Stop Jesus, punto. Dios tiene que ser lo más importante. Es lo único importante. Ese es el compromiso que ocupamos. El compromiso nuestro va a traer la guía de Dios sobre nuestra vida, pero también vamos a otorgarle la gloria que Él se merece. Romanos capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, para este 2016, para que este 2016 usted pueda tener la mejor resolución de año nuevo, que es tener comunión con Dios, para que usted tener un templo restaurado con Dios. Considere su vida, comprometa su vida. Pero si usted hace esas dos cosas y no hace esta tercera, no funciona. Tiene que consagrar su vida. Ese es el último paso. Tiene que consagrar su vida. Versículo 12, vea lo que dice. Y oyó Zorobabel, el hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora, la clave está en el versículo 12, al puro principio, que dice, y oyó.
Ahora, cuando la Biblia habla de oír, dice que el sumo sacerdote, o sea, Josué, y que Zorobabel, el gobernador, y que todo el pueblo oyeron la voz de Jehová. Y oír en este contexto bíblico no es solamente escuchar, ¿verdad? Porque a veces uno escucha cosas y, como decimos en Costa Rica, le entra por aquí y le sale por allá. Y no genera ningún cambio. Pero cuando la Biblia habla de que Zorobabel oyó y que Josué oyó y que el pueblo oyó la voz de Dios, quiere decir que atendieron y obedecieron lo que escucharon. Literalmente es oír inteligentemente. Eso es lo que significa esa palabra. No solamente escuchar ahí el mensaje, sino que el mensaje resuene en nuestra cabeza. Y que el mensaje lo escuchemos, lo recibamos y que lo apliquemos en obediencia a nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando usted oye el mensaje y lo obedece, genera devoción en usted. Y genera un deseo de complacer a Dios. Eso es consagración. No solamente es un buen sentimiento y un deseo de hacer las cosas bien, es la fuerza y el poder para hacerlo. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros oímos al Señor, esto demanda obediencia. Y ese compromiso que tenemos se convierte en consagración porque tenemos la capacidad de ir y hacer lo que Dios nos pide. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice la Biblia que cuando eso pasa, el pueblo tuvo temor de Dios. Y ese miedo reverente, ese miedo a mí que me da un deseo y un anhelo de complacer lo que Dios me está pidiendo, hacer lo que Dios me está pidiendo, buscar su gloria y hacer lo que Él esté contento. Usted quiere eso para su vida. Usted quiere servirle a Dios, quiere hacer lo que Dios quiere. Porque si no quiere, entonces probablemente usted no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios desea complacer a su Padre. No hay que rogarle. No hay que rogarle. Está dispuesto, está listo, está atento para escuchar la palabra, y llevarla a la práctica. Pero si usted es el tipo de persona que hay que rogarle y hay que decirle, por favor, mi hermano, por favor, ame al Señor. Usted no tiene que rogarle a usted. Usted está dispuesto, está listo, usted oye y tiene temor de Dios. Y muchas veces lo que nos falta a nosotros es temor de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que el pueblo estaba listo para tomar en serio a Dios. Muchas veces nosotros no tomamos en serio a Dios. Cantamos santo, 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 quiero verte. De verdad. Yo no sé, pero cuando yo leo Isaías, dice solo 3 veces santo, ¿verdad? No tantas. Santo, santo, santo. Y los ángeles no pueden ni verlo. De la santidad. Entonces estamos conscientes, tenemos ese temor de Dios que nos ayuda a entender que Dios es sumamente santo. Es más santo que nosotros y es lo más santo que existe. Dios quiere que usted tome en serio a Dios. Que para usted haya una consagración en su vida, que para usted Dios sea lo más importante, sea lo único importante, que haya un deseo de verdad de tomarlo en serio a Él, un temor por Dios. Dios no es un yo vacilo con mi esposa porque ella siempre dice que Dios no es un osito Teddy, ¿verdad? En Costa Rica muchos tienen la idea de que Dios es como un abuelo que se sienta y abraza a todo el mundo y le regala confites. Dios no es así. Dice la Biblia que el pueblo tuvo temor de Dios, porque Dios da miedo, inspira respeto, pero inspira amor y obediencia y devoción completa. Y esa es la consagración que Dios quiere que tengamos. Y cuando usted se consagra, experimentará entonces la presencia de Dios. Vean lo que es el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Y cuando usted y yo tenemos el compromiso que lleva a la consagración, Dios estará con nosotros. Y me encanta la traducción en el español porque dice estoy con vosotros. Eso quiere decir que Dios nunca dejó de estar ahí presente. El pueblo sí se alejó, pero Dios se mantuvo firme. Él está con su pueblo, Él está con nosotros. Eso quiere decir que el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios está de nuestro lado para guiarnos, para pelear nuestras batallas, para bendecirnos, para darnos luz cuando hay oscuridad. La presencia de Dios nos va a guiar. Pero el pueblo de Dios estaba en stand-by y a pesar de que el pueblo estuvo lejos, Dios siempre estuvo. Y ahora que el pueblo vuelve 70 años después y después 18 años después, Dios estaba ahí listo.
para estar con su gente, pero fue paciente y esperó a que el pueblo estuviera listo para estar con él. Qué tragedia si nuestra vida es como esta, Israel. Años sin verdadera comunión con Dios. Pero me duele muchas veces entender que no es que Dios se aleja, es que yo me he alejado. Mi pecado me ha llevado lejos. Y muchas veces mi pecado me avergüenza y me hace huir y alejarme, no querer confrontar a Dios, no querer confrontar mi maldad. Prefiero alejarme, huir y no ver a nadie porque siento vergüenza. Pero Dios dice, venga, yo estoy con usted. Yo estoy con usted. Dios siempre había estado presente y Moisés entendía muy bien la presencia de Dios. La Biblia dice en Éxodo 33:14, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Recordemos el contexto. ¿Qué habían hecho en ese momento? Habían construido un becerro de oro, idólatras. Oh Israel, qué cabeza más dura, qué corazón de piedra. Dios los saca de Egipto, parte el mar rojo, pasan por ahí, les trae maná del cielo, sale agua de las piedras y aún así hacen un becerro de oro. Qué idólatras, que ustedes son iguales. Idólatras, por supuesto. ¿Cuántos de ustedes salieron sin su iPhone hoy de la casa? ¿Cuántos de ustedes están esperando que suene o que bip o que vibre? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes están pensando en lo que van a ir a jugar después que salgamos del culto? O lo que van a ir a comer. Está en nuestra mente y nuestro corazón, muchas veces está en otras cosas. Eso es idolatría. Pero después de que Dios los perdona, Moisés dice, yo no quiero salir de acá si no me aseguro de que tú vas conmigo, Jehová. Y durante el 2015 estoy convencido, porque yo lo he hecho, y si yo lo he hecho, muy probablemente ustedes también, hemos ido a lugares sin la presencia de Dios. Hemos hecho proyectos, hemos caminado por ciertos lugares, hemos hecho conexiones donde Dios no está en medio de eso. Es por eso que nos va mal muchas veces. Pero Moisés lo entendía. Si tú no vas conmigo, Señor, mejor me quedo aquí. No me muevo. Eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Si Dios no está en este proyecto, no lo hago. Y a los jóvenes, ustedes buscan cosas que Dios no quiere para sus vidas. Y buscan relaciones, buscan noviazgos, ponen su ojo en alguna mujer o en algún hombre, pero la presencia de Dios no está ahí. No lo busquen. No lo busquen. Consagren sus vidas a Jehová. Eso es lo mejor que pueden hacer durante este año, el resto de sus vidas. Consagrar sus vidas, porque Dios entonces va a traer su presencia. Porque yo no quiero hacer nada si Dios no está en medio de eso. Yo no sé ustedes, mis hermanos. Pero finalmente, por dicha, con la consagración, no solamente experimentamos la presencia de Dios, pero también, gloria a Dios por esto, experimentamos su poder. Y vean lo que dice la Biblia en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y el espíritu de de Josué, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y Dios fue el que despertó el espíritu de la gente. Y los movió y se apoderó de ellos de tal manera que se levantaron y reedificaron la casa de Jehová. Y Ageo es uno de los pocos profetas, y no el único, que ha tenido éxito en tan poco tiempo. Predicó solamente una vez y el pueblo se despertó. Pero no fue porque él predicó, sino porque Dios despertó el espíritu de la gente. Y ustedes, mis hermanos, y yo ocupamos experimentar el poder de Dios. Dios con su poder movió a Ciro, por ejemplo. Y un rey pagano lejano de Dios fue movido por Jehová para que dejara libres al pueblo. Qué interesante. Y si Dios pudo manipular y violentar de cierta manera la voluntad de un hombre pagano, ¿cuánto más no lo puede hacer con usted? Yo quiero que Dios me use con poder. Y yo estoy convencido de que ustedes quieren el poder de Dios también. No para levantar a muertos, ¿verdad? Y para sanar a personas. No, para que vivan en santidad. Para que puedan derrotar el pecado. Para que puedan tener comunión con Dios. Para que levanten el templo de adoración personal. Donde Dios sea lo más importante, lo único importante. El 2016 es el año, mis hermanos, para que ustedes y yo tengamos una verdadera comunión real, genuina con Jesucristo. Y mi motivación es esa.
que no pase otro año más sin comunión con Dios. Tal vez su templo está destruido, es tiempo de reconstruirlo. Pero tal vez su templo nunca ha estado arriba, porque tal vez nunca en su vida ha tenido verdadera comunión. Este es el momento para que eche el cimiento, que eche a Jesucristo, que puede restaurar su vida, perdonar sus pecados, llenarlo de su gracia, su presencia y su poder. Dios quiere que usted considere su vida, considere qué es lo que ha sido importante, considere lo que va a seguir siendo importante. Quiere que se comprometa, no con cosas imposibles. Suba al monte, corte la madera y tráigala de vuelta. Pero consagre su vida, conságrela durante este 2016. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque nos llamas la atención de una forma tan clara y tan directa. Y te agradezco, Señor, porque me hablas a mí primero. Y te pido perdón porque soy débil, porque mi comunión con Dios no siempre ha sido la mejor, pero te pido que me ayudes, Padre. Quiero comprometerme, quiero consagrarme, quiero oír tu voz y ponerla en práctica. Quiero ser obediente, quiero tener victoria. Y sé que mis hermanos también quieren esa victoria. Señor, que podamos restaurar nuestra comunión contigo hoy. Y si hay aquellas personas hoy acá reunidas que no te conocen, que no tienen esa comunión contigo que es tan dulce, que es tan perfecta, que hoy sea el día de salvación para ellos. Mueve sus corazones, ayúdales a entender que han estado lejos, que han estado en cautiverio, pero que han estado esclavizados al pecado y que tú puedes librarlos de su pecado, que los puedes perdonar, les puedes dar una vida nueva, una vida de comunión con el Señor. Te lo pido, Señor. Y oramos para que sea una realidad, para que guardes estos principios en nuestro corazón. Y que a pesar de que hayan otras resoluciones en este 2016, y a pesar de que estamos a punto de tener el Blue Monday, que realmente ese Blue Monday no nos afecte a nosotros, sino que podamos experimentar todos los días el mejor día de nuestras vidas, porque tenemos comunión dulce contigo, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de Jesucristo, quien ha comprado nuestra vida, nos ha hecho posesión tuya, Señor. En el nombre de Él te pido esto y te agradezco. Amén.